Estás por presentar tu examen de promoción vertical, horas adicionales, admisión, próximamente promoción horizontal. Si la respuesta es sí, entonces quédate porque vamos a seguir estudiando juntos y en esta ocasión te voy a compartir uno de los temas esenciales de los procesos USICAM. Me refiero a los rasgos del perfil de egreso modelo 2017, que es el modelo vigente y del cual se derivan un buen número de preguntas, de reactivos que conforman las distintas pruebas de la USICAM. Así que bienvenidos y bienvenidas, maestros y maestras, en Facebook, en YouTube, si nos están viendo en vivo o si nos van a ver en diferido, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión. Vamos a iniciar entonces con la información, maestros y maestras, con la información que tiene que ver con los rasgos del perfil de egreso, educación básica en este modelo 2017. Comenzamos entonces con lo siguiente, maestros. De entrada, quiero decirte que son 11 rasgos. 11 rasgos del perfil de egreso del alumno de educación básica. Cada nivel educativo posee 11 rasgos, pero se van graduando de acuerdo al ciclo vital de los estudiantes, preescolar, primaria, secundaria. Al final se suman todos esos rasgos y obtenemos un perfil de egreso de educación básica. Entonces, en cada nivel nosotros le vamos a ir abonando a cada rasgo, respetando los ciclos vitales, los niveles cognitivos, los estilos de aprendizaje. Todo ello en suma formará al ciudadano del siglo XXI, al ciudadano para el mundo, de acuerdo al modelo 2017. Así que vamos a hacerlo muy simple, muy sencillo, maestros. Para irnos apropiando de estos 11 rasgos, nosotros visualicemos a nuestros alumnos de la siguiente manera. Primer rasgo, yo visualizo y formo a un alumno que sabe expresarse. Es decir, el alumno de educación básica, cuando egresa, dice, bueno, yo tengo la capacidad, el conocimiento, la habilidad para expresarme, para comunicar mis ideas, para hablar en público, para poder dialogar. Tengo estas habilidades, ¿ok? Entonces, lo que significa que yo voy a diseñar mis clases sin importar la asignatura o el nivel educativo, voy a diseñarlas de tal forma que le abone a este primer rasgo. Es decir, mis clases están diseñadas para que mis estudiantes dialoguen, para que comuniquen sus ideas, para que respeten la opinión de los demás, para que desarrollen el pensamiento crítico, para que argumenten, para que escuchen de manera activa. Bueno, eso es lo que debemos preguntarnos y en función de las respuestas, como nosotros vamos a ir diseñando estas actividades de aprendizaje que le abonen a este primer rasgo, saber expresarme. Segundo rasgo, disfruto de los números, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a formar alumnos en cada nivel educativo y en suma al final de la educación básica, de tal forma que dejen a un lado el paradigma de que las matemáticas son difíciles. Las operaciones matemáticas generan dolores de cabeza. Las matemáticas siempre salgo mal en matemáticas. Todas estas creencias y paradigmas, hacerlas a un lado y de tal forma que el alumno perciba que convivir con los números, utilizar los números, realizar operaciones matemáticas es divertido, es aplicable a su vida cotidiana y que les abona para su desarrollo profesional. Entonces, pregúntate, desde las asignaturas que utilizan números, que utilizan operaciones básicas, planteo situaciones de aprendizaje de tal forma que los alumnos disfrutan utilizar los números, las operaciones, las teorías, teoremas matemáticos. Si la respuesta es no,
Bueno, ahí está el área de oportunidad y ahí está la misión que de alguna manera tenemos al momento de diseñar nuestras clases. ¿Esto de qué me sirven los procesos USICAM? Bueno, me sirve porque cuando me planteen un caso de tipo didáctico, de acuerdo a mi nivel educativo y de acuerdo a mi correspondiente asignatura, yo debo más bien identificar la respuesta que se apegue lo más a estos rasgos del perfil de egreso que correspondan a mi asignatura, a mi nivel educativo. Entonces, diseñar clases de tal forma que los alumnos disfruten los números, porque cuando finalicen su educación básica, dirán, bueno, disfruto de hacer operaciones matemáticas, disfruto de convivir con los números, porque esto me sirve para resolver problemas reales en mi vida cotidiana, en mi vida académica. Tercer rasgo, abrirme al mundo. No por nada, maestros, el modelo 2017 plantea la posibilidad de una educación de calidad, una educación integral para formar al ciudadano del siglo XXI, para formar al ciudadano del mundo, al ciudadano global, que actúa en local, pero que tiene una visión de los problemas globales, que los contextualiza y los resuelve. Entonces, este tercer rasgo es para que el alumno que vayamos a formar durante estos años en los que va a cursar la educación básica, pues tenga esta visión de que no se limite solo a su contexto, de que entienda, comprenda que hay problemas globales que se pueden contextualizar y que se puede actuar en local para abonarle a la resolución de ese problema. De tal forma que tengan las herramientas dialógicas para poder insertarse y convivir en diferentes sociedades para que pueda ser ese ciudadano del mundo. ¿Ok? Entonces, aquí hay que preguntarse si nuestras clases solo se limitan al aula, solo se limitan al libro o implementamos este aprendizaje situado, que es uno de los enfoques que promueve el modelo 2017. Siguiente rasgo, maestros. Siguiente rasgo. Analizar y resolver. Analizar y resolver es otro rasgo al que nosotros debemos abonarle de tal forma que al término de la educación básica el alumno tenga la capacidad de analizar una problemática de su contexto o de otros contextos, una problemática de su interés, y que tengan la capacidad de analizarla, de verla desde distintos ángulos y tenga las habilidades para poder resolver esa situación. Recuerden, maestros y maestras, que no estamos preparando a los alumnos para un futuro certero. Ese futuro certero no existe, no hay un futuro predecible. Lo que estamos haciendo es formar a los alumnos para la incertidumbre, dándoles herramientas que en este caso se traducen en los 11 rasgos del perfil de egreso. El alumno, bueno, nosotros como docentes debemos también hacer a un lado ese discurso de estudia, obtén un título para que seas alguien. Los alumnos ya son alguien, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, no sabemos si ese título, si es que solo estamos en ese discurso, le bastará para poder enfrentarse a esa incertidumbre. Por lo tanto, nosotros debemos abonarle a fortalecer esos rasgos, esos 11 rasgos, para formar un ciudadano integral, un ciudadano del mundo, un ciudadano con competencias, un ciudadano con conocimientos, habilidades, valores que pueda aplicar en los distintos contextos y que de alguna manera tenga esa capacidad para ir analizando y para ir resolviendo problemáticas que se puedan presentar. Quinto rasgo, maestros, construir mis metas. ¿Ok? Entonces, el alumno al egresar de la educación básica, durante la educación básica, él ya va de alguna manera elaborando, y subrayamos este concepto, maestros, su proyecto ético de vida. Y subrayamos ético, porque proyectos de vida habrá muchos,
pero son éticos. Eso es lo que nosotros debemos remarcar en este rasgo. El hecho de que tengan la capacidad de construir sus metas, de reconocer cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, y en función de ello ir construyendo ya sus metas personales, profesionales, para que nosotros, a través de nuestras sesiones de trabajo, a través de nuestras distintas asignaturas y niveles educativos, le vayamos abonando a este rasgo, que tengan la capacidad de diseñar su proyecto ético de vida. ¿Ok? Bueno, sexto rasgo, maestros. Sexto rasgo, trabajar en equipo. Pareciera una obviedad, ¿no? Pues en la escuela tenemos que trabajar sí o sí en equipo. En la escuela. Pero en la escuela, maestros, nosotros debemos promover el trabajo en equipo, pero con un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, las grandes empresas en la actualidad valoran, aparte del conocimiento que tú tengas, las llamadas habilidades blandas. Y una de las habilidades blandas que se valora mucho en grandes empresas, pues sin duda es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Sabes trabajar en equipo. Trabajar en equipo implica comunicarte de manera asertiva, que es el primer rasgo. Implica tener activada la escucha activa. Implica tener inteligencia emocional. Implica tener creatividad. Implica ser un alumno, un ciudadano propositivo. Implica analizar y resolver. Implica tener diseñado ya un proyecto ético de vida. De esta forma, yo facilitaré mi inserción en el trabajo en equipo, en el trabajo en colaborativo. Entonces, con las actuales situaciones que ocurren en la sociedad, con la tecnología incluso, pues hay personas, hay alumnos que se aíslan, hay personas, alumnos que no son muy sociables, que no saben comunicar sus ideas. Bueno, eso es donde nosotros debemos poner énfasis para que ellos puedan trabajar en equipo y entonces le encuentren sentido al hecho de trabajar con sus demás compañeros, ¿ok? Entonces, ese es el sexto rasgo, maestros, a tomar en cuenta. Séptimo rasgo del perfil de egreso del alumno de educación básica. Ser buen ciudadano, ¿ok? Ser buen ciudadano. Independientemente que le tenemos que abonar a la parte cognitiva, porque sí o sí deben aprender fundamentos teóricos de todas las áreas, de todas las disciplinas, pues es muy importante, maestros, en todas las asignaturas, implementar la formación cívica y ética. Independientemente de que haya una asignatura específica para ello, esos elementos que se promueven en esa asignatura deben estar presentes en todas y en todos los niveles de educación básica. De tal forma que independientemente de formar mentes prodigiosas con mucho conocimiento, pues que ese conocimiento cuando se aplique en el marco de la ética, que ese conocimiento sirva para ayudar a las demás personas, que ese conocimiento sirva para mejorar la calidad de vida de él, de su familia, de su contexto, que ese conocimiento le abone a la resolución de problemas del contexto locales, globales, regionales, estatales del país. Formar un buen ciudadano, maestros, es tarea de todos. Pero como siempre digo, y esto es un principio pedagógico de este modelo 2017, debemos modelar el aprendizaje. Entonces, ¿quién es el primer buen ciudadano que debe estar inserto en la escuela? Pues el directivo, los intendentes, los administrativos, los docentes, todo aquel personal de apoyo deben ser buenos ciudadanos. Debemos modelar este rasgo. De esta forma, por el efecto de las neuronas espejo, más las actividades de aprendizaje, de tutoría, de educación socioemocional, seguramente estaremos formando buenos ciudadanos. Pero no esperarnos hasta el final, hasta tercero de secundaria, ahí meter el acelerador. Esto es un proceso paulatino, articulado.
que desde preescolar, donde los alumnos llegan en su estado más puro, donde su creatividad está a flor de piel, donde su curiosidad, donde de alguna manera sus emociones están sanas, desde ese momento nosotros debemos poner manos a la obra para ir construyendo a ese ciudadano del siglo XXI. Siguiente, valorar el arte y la cultura. Valorar el arte y la cultura. Es otro rasgo importante, maestros. Sabemos que hay distintas inteligencias o una sola diversificada. Pero es cierto también que la escuela en los últimos tiempos se enfoca, o bueno, no todas, pero algunas se enfocan en la parte académica. El mismo sistema educativo anteriormente con las pruebas estandarizadas, actualmente con los resultados Mejoredu, pues bueno, valoran o le dan mucho peso para efectos de tener estadísticas favorables la parte académica, dejando a un lado las artes, la cultura. Tan es así, maestros de secundaria, por ejemplo, veamos cuántas horas se le destina a la asignatura de artes. Solo 2. No tenemos una asignatura propiamente que hable de la cultura. Entonces, son los maestros, su iniciativa, muchos colectivos tienen esta iniciativa de darle un peso fuerte al arte y la cultura. Sin embargo, maestros, es un rasgo que nosotros debemos de alguna manera abonarle. Entonces aquí, nuevamente, pregúntate, en mis clases de matemáticas, de alguna manera, hago transversalidad con los temas correspondientes, hago transversalidad con las artes, con la cultura, llevo el contexto del alumno en el ámbito del arte y la cultura a mis clases. Bueno, si la respuesta es no, ahí tenemos un área de oportunidad, dado que es normativo, dado que es un rasgo del perfil de egreso que nosotros debemos cumplir sí o sí. Entonces, debemos formar alumnos, ciudadanos del siglo XXI, que valoren el arte, la cultura de su comunidad, de su barrio, de su ciudad, de su estado, de su país. Esto es muy importante. Esto cobra todavía más peso, maestros, en la nueva escuela mexicana. El modelo 2017 lo plantea, ¿ok? Bueno, siguiente, maestros. Cuidar mi salud. Hoy más que nunca cobra relevancia este rasgo del perfil de egreso. En el contexto de la actual post-pandemia, si algo debimos haber aprendido es que la salud se construye desde casa a partir de qué hábitos alimenticios poseo, qué elementos de mi cuerpo son los que debo cuidar, cómo cuidarlos, qué hábitos incorporar, cómo influye el contexto, cómo puedo también apalancarme de otras disciplinas para crear mis propios alimentos. Entonces, cuidar la salud, no solo física, sino también mental, es vital, maestros, en este siglo XXI, en este momento de la historia. Entonces, independientemente de que estamos estudiando para los procesos de la UCICAM, pues es algo que sí o sí, maestros, debo incorporar a mis clases. Sin importar el nivel educativo, son contenidos, temas y problemáticas contextuales que debo llevar al aula para darles un tratamiento pedagógico didáctico y obtener ese cambio de paradigma, ese cambio de hábitos para juntos cumplir con este rasgo que es cuidar mi salud, ¿ok? Entonces, vamos con los 2 últimos rasgos, maestros. Vamos terminando. Recuerden que estas sesiones de estudio son rápidas, son express, son contextualizadas para tu prueba UCICAM, pero que también tienen la firme intención de llevarte a la reflexión y fortalecer tu perfil docente, tu perfil directivo, porque a final de cuentas, como te lo he contado en los anteriores videos, que si no los has visto, te invito a que revises mis publicaciones en mi página de Facebook y los videos aquí en YouTube. Te invito a que los revises, porque ahí hablamos, maestros, que la clave para poder acreditar el examen de admisión, el de horas adicionales, el de promoción vertical o el de
promoción horizontal es simple y sencillamente convertirme en un mejor docente, convertirme en un mejor directivo. Esa es la clave, maestros. Y no convertirte en lo utópico o en decir ya lo soy, sino que leer, conocer, comprender los documentos normativos y luego aplicarlos en nuestro centro de trabajo, en el campo de acción que es el aula, y de esta manera, maestros, convertirme en un mejor docente, un mejor directivo, y se podrán presentar múltiples evaluaciones, pero no se van a resistir a un docente del siglo XXI, un docente empoderado, a un docente que tiene una visión propositiva, a un docente de vocación, a un docente que independientemente de sus circunstancias elige florecer desde donde está. ¿Okay? Esa es la clave, maestros. No hay más. Evidentemente, estas pequeñas sesiones de estudio ayudan, dan en el clavo exacto de lo que debemos estudiar, de lo que sí viene, pero después debemos estar sanos emocionalmente y tener siempre una visión propositiva. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces el 10º rasgo del perfil de egreso y es formar ciudadanos, formar alumnos que respeten la naturaleza. Así de simple, que respeten la naturaleza, que convivan, que aprendan a convivir con los animalitos de nuestro entorno, que aprendan a convivir con la flora, con los árboles, con distintas especies que conforman la naturaleza, respetarlas, convivir, hacer buen uso, ser sustentables, porque la misión es dejar un mundo igual o mejor del que lo vamos recibiendo. Para ser sustentables tenemos que pensar de esta manera. No debemos ser indiferentes ante estas problemáticas que existen y debemos nosotros abonarle desde la escuela, maestros, a este rasgo. Esto es real, independientemente de que pues muchas veces encasillamos estos rasgos como temas. Realmente no son temas, son problemáticas que se resuelven con contenidos, con estrategias didácticas, con creatividad, con innovación. Y esto lo vamos a obtener, maestros, en colaboración con alumnos, padres de familia, maestros, ¿ok? Y debemos tener altas expectativas y pensar que sí se puede lograr, ¿ok? Vamos con el último, maestros, el último rasgo, que de alguna manera este rasgo vino en el periodo de la pandemia, desnudó a los profesores, hablando del desconocimiento funcional que tiene la tecnología para efectos de impartir clases magistrales utilizando la tecnología, interactuar con nuestros alumnos a través de la tecnología. Bueno, es un rasgo que estaba ahí y como te lo dije hace un momento, debemos modelar el aprendizaje. Entonces, soy el primero que debo aprovechar el mundo digital, porque sabemos que los alumnos no es que nacieron sabiendo todo, sino que el entorno favorece el hecho de que ellos se puedan apropiar con mayor facilidad de la tecnología. Este concepto también de nativos digitales es muy importante aquí. Y pues a partir de saber que ellos tienen esta capacidad y esta facilidad para apropiarse de medios tecnológicos, pues yo debo de dar un paso adelante, ¿ok? Entonces, aprovechar el mundo digital es otro rasgo del perfil de egreso. Entonces, de alguna manera, yo debo encauzar a mis estudiantes a que transiten de la sociedad de la información, donde hay bastante información, pero no toda es cierta y no toda información sirve para resolver problemas. Transitar de esa sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, donde se forman comunidades de aprendizaje que identifican, argumentan problemas del contexto y proponen soluciones desde la gestión que se le hace a la información y al conocimiento. Se crea y se co-crea conocimiento de forma colaborativa en el marco de la ética. Y esto, maestros, sí es aprovechar el mundo digital. Entonces, es un rasgo esencial que sí o sí nosotros debemos
de alguna manera abonarlo. Entonces, pregúntate, maestro y maestra, en mis clases le abono a este rasgo, a los 11 rasgos, ya planteémonos la pregunta. Si lo hacemos parcialmente, bueno, ahí está el área de oportunidad para poder seguirle abonando, seguir de alguna manera fortaleciendo los 11 rasgos desde mi asignatura, desde mi nivel educativo, ¿ok? Entonces, maestros, si sabemos, si conocemos, comprendemos y aplicamos estos 11 rasgos, seguramente cuando se nos planteen reactivos nivel taxonómico 3 de aplicación del conocimiento, que tengan que ver con estos 11 rasgos o que tengan que ver con situaciones que hay que tomar una decisión pedagógica, didáctica o de gestión, bueno, pensemos si esa opción que estamos eligiendo le abona a estos 11 rasgos del perfil de egreso del alumno de educación básica. ¿Ok? Bien, entonces, para complementar este tema del día, maestro y maestra, te dejo un reactivo para que tú de manera pues tranquila, de manera razonada, elijas aquella opción que consideras puede resolver este caso que te estoy planteando, y lo voy a leer así muy rápido. Este caso es el siguiente, y es muy común. Un maestro tiene a su cargo un estudiante que siempre se encuentra fuera de su asiento. Esto es algo normal. Deja las actividades inconclusas y se esconde para evadir las actividades difíciles, desde su perspectiva, por supuesto. Los padres de familia reportan que lo mismo sucede en casa desde los 4 años, cuando el estudiante cursaba educación preescolar. Al preguntarle a otros maestros, confirmaron que sucedía lo mismo en otras actividades escolares. En esta situación, ¿cuáles son las acciones pertinentes a implementar por el maestro para favorecer el aprendizaje del estudiante? Y tenemos 3 opciones. Inciso A, realizar cambios en las rutinas escolares, procurando que estos sean mínimos y sentar al estudiante siempre cerca del pizarrón. A lo mejor así comprende un poco mejor la clase. B, ajustar el material didáctico a las necesidades de los estudiantes, en este caso del estudiante, y establecer rutinas cortas y de interés para todos los estudiantes. Inciso C, utilizar pictogramas que refuercen las instrucciones en clases y promover en los estudiantes el sentido de responsabilidad de sus actos. ¿Ok? Maestros, en comentarios, Facebook o YouTube, me dejas tu respuesta y por qué crees que esa sea la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, concluimos, maestros, esta sesión de trabajo, invitándote, por supuesto, maestro y maestra, a que visites nuestro canal de YouTube, te suscribas, dejes un like, compartas, porque tenemos muchos videos de aproximadamente 20 a 30 minutos, donde estamos compartiendo temas de estudio para promoción vertical, para admisión para horas adicionales y, por supuesto, para promoción horizontal que ya se acerca, ¿ok? También puedes consultar este video que se llama Oferta Formativa 2023, donde te damos opciones de formación, paquetes de estudio, para que tú de manera autodidacta puedas apropiarte de todos estos contenidos y temas que sí o sí vienen en los exámenes de la UCICAM. Ok, bueno, maestros y maestras, pues como siempre un placer transmitir desde Facebook, desde YouTube, y me despido en mi lengua materna y les digo como siempre, Tazohka Matimia Nochipa Ipan Noyoltzi, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito, gracias de corazón.